Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Eric Lara. Soy parte del grupo que está estudiando neuroliderazgo con la profesora Katia Bisol. Y bueno, les quiero compartir un poquito de lo que traté de aprender en base a los videos y a lo que hemos estado viendo en clase. A final de cuentas, creo que la palabra neuroliderazgo es bastante complicada en sí. Sabemos que por el prefijo neuro, pues tiene que ver con las neuronas, liderazgo con cierta habilidad que los seres humanos podemos desarrollar, pero yo traté de titularla como que un poquito más general y yo la llamo desarmando el rompecabezas. Creo que como parte medular tenemos que entender un poquito de cuál es la biología o la anatomía de la célula, que es la parte principal de nuestro cerebro. Como podemos ver en la ilustración, pues la anatomía consta de un cuerpo celular, un axón, que es este eje largo que se ve en la fotografía, y también cuenta con estas ramificaciones que se llaman dendritas. Aquí es bien importante el tema de las dendritas porque es a través o el medio como se comunica una célula con otra y no es precisamente que la ramificación se una con otra ramificación de otra u otras células, sino que hay ciertos pulsos eléctricos, hay una sinapsis que es a través de cómo se van haciendo esas conexiones, algunas veces muy complejas, ¿verdad? Gracias a lo cual podemos sentir, gracias a lo cual podemos también tener ciertas propiedades o realizar ciertos procesos cognitivos, como el pensamiento, la toma de decisiones, relacionados con la memoria, etcétera. Pero esta es la estructura básica de nuestras neuronas y cómo se conectan. Ahora bien, eh, fíjense que me quedé pensando, porque es muy común que, sobre todo en esta época, en la que estamos súper preocupados por el cuerpo, y de hecho, si se fijan, hay un sinfín de clínicas, spots en televisión, en redes sociales, de clínicas de belleza, de salud. Es decir, nos reparamos mucho en pensar en la salud de nuestro cuerpo, pero realmente cuántas veces nos ponemos a pensar o a reparar en y cuál es la salud o nuestro estado mental, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer, cuidar, mantener también en una buena condición nuestro cerebro? Existen varios factores y creo que desde que éramos chicos, al menos yo recuerdo en mi casa que mis papás nos decían que pues las neuronas iban acabando conforme iba pasando uno el tiempo, ¿verdad? Ellos mencionaban mucho, por ejemplo, me acuerdo mucho por esta fotografía, que la falta de sueño o que no tomamos lo suficiente, pues era un factor importante para que se fueran acabando las neuronas, ¿verdad? Que en aquella época se pensaba, y estoy hablando de hace como 25, 30 años, pues que las neuronas morían y ya no había manera de volver a generarse. Entonces, imagínense para un niño ver o que le digan a tus papás, oye, pues tiene cierta cantidad de neuronas, pero con el tiempo se van acabando y como dices, oh, entonces en un futuro no voy a poder ni pensar. Entonces, tenemos que cuidarnos muy específicamente como todo. Se ha hablado de las drogas que afectan en muchos ámbitos, pero un ámbito también muy relevante es que el consumo y abuso de drogas, y estoy hablándote de drogas legales y ilegales, porque pues por la parte ilegal tenemos la cocaína, la marihuana, pero también tenemos la parte legal, que son inclusive drogas sociales, como el alcohol y el tabaquismo, que también van acabando con nuestros neuronas. Entonces, aquí el punto es evitar el abuso y también en la medida de lo posible, pues no consumirlas, ¿verdad? Si no es absolutamente necesario, que creo yo que nunca es absolutamente necesario. Otro tema también importante, el tema de la alimentación, el comer comida chatarra, comida que realmente tiene pues muy poco aporte proteico y tiene pues altos niveles de azúcar, colesterol, grasa, pues también perjudican el estado de nuestro cerebro. Por eso es bien importante que al igual que, por ejemplo, mucha gente tenemos rutina de ir al gimnasio, correr, hacer ejercicio, etcétera, pues de la misma manera también eso no solamente nos ayuda en el bienestar físico, sino también en el bienestar mental, desarrolla y protege nuestro cerebro, así también como pues una alimentación saludable, ¿verdad? Rica en verduras, fibra, reducir la ingesta calórica, etcétera. Pero bueno, eso antes de entrar en materia es bien importante saber que hay ciertas cosas que pues van dañando el cerebro, pero también hay ciertas cosas que pues nos van ayudando a protegerlo, ¿verdad? Ahora bien, como les comentaba hace un momento, yo tenía la idea antes de empezar este curso
que una vez que nosotros perdíamos neuronas, ya no había manera de recuperarse. Y de hecho creo que uno de los grandes aprendizajes de este módulo es precisamente eso, la capacidad que está comprobada que tiene el cerebro para regenerarse. Pues ya lo vimos, ¿qué puede afectar o cuáles son los principales problemas que generan pérdida de neuronas? Los malos hábitos. Hábitos, por ejemplo, estarnos desvelando, saliendo de antro jueves, viernes y sábado, durmiendo 4 o 5 horas como cuando teníamos 18 años. Accidentes vasculares que pues no estamos exentos a cualquier nos puede pasar en cualquier parte del camino. Tratamientos médicos, de hecho se mencionaba mucho y la verdad me recordó a mi madre pues sufrió de cáncer, claro que se recuperó totalmente, pero pasó por un proceso de quimioterapias y la verdad es que al inicio, eran 6 meses después de haber pasado por su proceso de quimioterapias, ella nos decía es que, ¿sabes qué? Tengo problemas de memoria, yo recuerdo, ella era una persona que tenía una memoria infalible, o sea, se acordaba absolutamente puntos y comas, de todo. Y ella nos decía, es que, ¿sabes qué? Yo me siento como que perdí memoria. Y va muy de relacionado. Ese tipo de drogas o de medicinas que son muy agresivas, pues también van aparte de eliminar las células cancerígenas, pues también eliminan células buenas, ¿verdad? En este caso las neuronas. Pero aquí creo que lo importante y lo increíble es que el cerebro sí puede y sí tiene la capacidad de regenerarse. De hecho, si se fijan, aquí está una palabra bien, pues curiosa, neuroplasticidad, que básicamente nos dice que es la capacidad del cerebro a transformarse, crear nuevas conexiones, y lo pongo o lo anclo mucho a esta imagen donde, por ejemplo, cuando estamos yendo al trabajo, sobre todo ahorita que ya la pandemia pues ya bajó sus niveles y todo el mundo está yendo al trabajo. Sabemos que Monterrey es una ciudad pues que tiene muchos habitantes, muchos carros y por ende mucho tráfico. Y a veces, ¿sabes qué? Pues hay un accidente. Y si bien te va, pues conoces otra ruta y lo que haces es pues le das la vuelta, te metes por una colonia, ya no tomas calles principales y a final de cuentas llegas al mismo punto pero por otra ruta. Y es exactamente eso lo que es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de encontrar esas conexiones alternas para poder regenerar o volver a tener las capacidades y recuperar esa parte perdida. Entonces, creo que esa es parte, y por eso le pongo ahí, es la magia de nuestro cerebro, que hasta hace poco no sabíamos que existía como tal. Y pues otro punto importante es, aparte que existe ese término de la neuroplastía o la capacidad del cerebro para regenerarse o regenerarse células, pues también hay que recordar que el cerebro es un músculo. Y un músculo se tiene que ejercitar para poder ser apto. ¿Qué pasa cuando un músculo no se utiliza? Vamos a poner una persona que pues se quebró una pierna y estuvo, ¿qué les gusta? 30, 40 días en una silla y en cama. Al inicio, cuando le quitan el yeso, la persona tiene que pasar por un proceso de rehabilitación porque el músculo perdió esa habilidad para caminar. Entonces, también existe este proceso que se llaman la creación de la creación de nuevas sinapsis, es decir, esas nuevas conexiones que se crean y adicional a eso, esas nuevas sinapsis que se pueden lograr de muchas maneras, estudiando idiomas, aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo a tocar nuevos instrumentos, etcétera. Aparte de aprenderlo, también existe la parte de que hay que reforzar esos nuevos conocimientos, porque eso también genera o refuerza esas nuevas sinapsis creadas, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues logran una recuperación, a lo mejor si no al 100% de la capacidad que se perdió, de la habilidad que se perdió, pues sí a lo mejor un 90%. Ahora bien, creo que algo importante, y de hecho esto se utiliza mucho en el mundo de la docencia, es el ciclo de aprendizaje de Kolb, que consta de 4 etapas. La primera habla de la vivencia, es decir, exponer a la persona a la experiencia, que la viva, porque la vive y cuando la vive tiene ciertas emociones que esas son las que anclan ese conocimiento. La segunda etapa es de esa experiencia que se vivió o que se enfrentó, pues viene la parte de la reflexión, profundizar un poquito más en lo que se acaba de vivir. Posteriormente, la etapa número 3 es cuando ya generalizamos o tratamos de conceptualizar
eso que acabamos de vivir. Y finalmente, la asociación, que no es más que poner en práctica lo aprendido, ¿verdad? Que es hasta que no hacemos las cosas es que no nos damos cuenta que realmente aprendimos o que realmente lo sabíamos hacer. Otro punto importante, aparte de entender cuál es el ciclo natural de aprendizaje, pues es también conocer las 5 leyes que nos compartió Robert Pike. Se le llaman las 5 leyes del aprendizaje. La primera habla de la experiencia. Ya sabemos que, y les pongo, por ejemplo, hay una foto donde está un odontólogo, y de hecho lo comparo también con los doctores. Mis papás son doctores. Entonces, yo recuerdo, ellos me decían, o sea, una cosa es lo que te dan, la teoría que te dan, saber anatomía, cuáles son las funciones de cada órgano, etcétera, etcétera. Pero no es hasta que ellos empiezan a practicar, a tener esas cirugías, operaciones, que se empiezan a enfrentar a las diferentes situaciones, diferentes enfermedades o diferentes ramificaciones de una misma enfermedad, que ellos empiezan a desarrollar esa experiencia y esa expertise. Entonces, es bien importante el punto 1. Después viene la construcción del conocimiento, y ahí mencionan que uno no cuestiona su propio conocimiento. Es decir, cuando alguien me dice, haz esto porque es mejor por esto y esto y esto, nunca va a ser igual a que si yo hago algo porque yo creo que es bueno. Es decir, yo no voy a cuestionar lo que yo estoy pensando, porque es la manera en la que estoy pensando. Otro punto bien relevante, y eso también lo he vivido mucho, yo trabajo para Lego desde hace ya casi 7 años, y la verdad es que me queda claro, y lo vemos, y tenemos muchísimas dinámicas en la empresa, tenemos lo que le llamamos los campfires, y es bien cierto, mientras más diversión tengamos, más aprendemos. La mejor manera de aprender algo es hacer algo que sea divertido. Esa es la mejor manera para anclar un conocimiento. Y de hecho, los juguetes de Lego están pensados para la construcción y desarrollo de habilidades de niños. Por eso es que a través del juego, pues se logra un aprendizaje. Cuarto, bien importante, lo que aprendemos se tiene que poner en práctica. Y finalmente, y eso es bien importante, uno no se da cuenta que domina o sabe algo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos vemos en la necesidad de que, oye, ¿cómo hago esto? Y se acerca alguien con nosotros y nosotros somos capaces, sin quererlo, sin pensarlo, y le explicamos A, B, C, D, cómo se hace eso. Es hasta ese momento que nos caemos en la cuenta de que aprendimos y de que dominamos algo. Otro punto también bastante relevante es cómo preparar nuestro cerebro para el futuro. Cuando hablamos del futuro, hablamos de una era que está cambiando exponencialmente, la era de la digitalización, la industria 4.0. Yo que estoy en la industria, en la manufactura, vienen muchas cosas, la realidad aumentada, el aprendizaje de manera virtual, las impresoras 3D, el modelaje y la simulación de procesos, el monitoreo de procesos en tiempo real. Vienen muchísimas cosas que apuntan hacia un mundo digital. Y la verdad es que las empresas no nos van a preguntar si estamos dispuestos o no. Las empresas asumen que nosotros vamos a tener esa capacidad de aprender y adaptarnos, porque eso es lo que tenemos que hacer, adaptarnos a la nueva realidad, a la digitalización. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros irnos preparando nuestro cerebro para llegar a ese punto sin mayor problema? Un punto, ya lo comentábamos hace rato, es ponte en forma. El ejercicio libera ciertos neurotransmisores, hormonas, que incentivan o que son positivas para el desarrollo del cerebro. Entonces, tan importantes para la salud como tan importantes para el desarrollo del cerebro y de nuestras neuronas. Modela tu cerebro. Practica. Eso es bien, bien clave. La tercera, trascender. ¿Qué tipo de líder quiero ser yo? Pensar en el bien mayor. ¿Qué es realmente lo que me apasiona, lo que me gusta? ¿Qué es lo que realmente me mueve a hacer lo que hago en mi trabajo? ¿Me inspira? ¿Me apasiona? ¿Inspiro a los demás? ¿Cómo quiero ser recordado por mi gente? ¿Como un líder que ordena? ¿Como un líder que no escucha? ¿Como un líder intransigente? ¿O como un líder que inspira con el ejemplo?
como un líder que escucha y comprende, como un líder que ayuda a construir y no a criticar solamente. ¿Qué huella quiero dejar en el equipo? ¿Qué huella quiero dejar en la gente que me rodea? Eso es bien importante. Cuarta, conectar con el equipo. Tenemos que ser capaces de analizar, entender el comportamiento de nuestro equipo de trabajo, porque de esa manera podemos lograr los objetivos, porque sabemos, porque conocemos, porque sabemos cómo motivar el cambio en la gente, sabemos cómo llevarlos de una manera natural, cómo evitar ese choque o resistencia al cambio, que es bien difícil en los equipos de trabajo y en cualquier empresa. Y otro punto bien importante que creo yo que antes de este módulo jamás había escuchado, el tema de cómo se desarrolla o cómo se liga la generosidad con el pensamiento, con el cerebro. Ese impacto positivo, como decía, el pensamiento positivo, cómo tiene un beneficio, a pesar de que son cosas que a lo mejor pudiéramos decir que no tienen que ver la parte laboral, la generosidad, pero ahí está, y está comprobado que una parte del cerebro se genera esta parte y se fomenta con la generosidad. Finalmente, creo yo que para entender el neuroliderazgo como tal, pues tenemos que entender pues las dos palabras que lo forman, ¿verdad? Una es el liderazgo, que yo en pocas palabras digo que es la capacidad de estimular algo en la gente, estimular un pensamiento, estimular una manera de hacer las cosas, estimular el logro de objetivos por un bien común. Otro punto bien importante, y creo que al menos a mí todavía me falla mucho, y es la parte de la autorregulación emocional. Como bien saben, y se ha platicado en los videos y en las conversaciones, pues las emociones viajan mucho más rápido, son mucho más rápidas, instantáneas, que el proceso cognitivo del pensamiento de la toma de decisión. Si la emoción es más rápida, ¿qué pasa? Que al momento de querer tomar una decisión teniendo una preemoción, pues obviamente la decisión que vamos a tomar se va a ver influenciada de manera muy probablemente negativa en la toma de decisiones. Y eso nosotros como líderes no nos deja bien parados. Tenemos que aprender a conocernos, reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, porque la única manera de tener un control emocional de nosotros mismos es saber qué nos hace fuertes, pero también qué nos pesa. Finalmente, y esta creo que es una característica que sí, en mucha gente es nata, es el carisma. Hay gente que tú la volteas a ver porque tiene un carisma. Y no estoy hablando de apariencia física, estoy hablando de una fuerza que te atrae a seguir a esa persona. Y también sabemos que hay gente que a lo mejor no la tenemos nata o natural, pero también hay muchas cosas que podemos hacer para ir desarrollando ese carisma con la gente que nos rodea. Tomando de base eso como liderazgo, nos vamos al otro lado de las neurociencias. Las neurociencias, pues ¿a qué nos ayudan? A desvelar, entender cómo son esos procesos mentales, sobre todo en la toma de decisión, sobre todo decisiones que a lo mejor son de cierta relevancia o que pueden tener un impacto muy importante, no solo para una persona, para un grupo de personas, para un grupo de empresas, para un país, inclusive, si nos vamos a los ámbitos políticos. ¿Cómo entender ese ABC de los procesos de la toma de decisiones? Con el objetivo de, entendiendo eso, poder desarrollar habilidades que nos permitan ser más eficientes y eficaces y aplicar eso en las organizaciones. Uniendo estos dos factores, podemos decir que somos capaces de ser neurolíderes dentro de las organizaciones. Fue un placer haber estado con ustedes. Es la primera vez que hago una presentación así. Espero que les haya gustado. La hice con bastante gusto. Y pues, sin más, me despido. Que tengan excelente fin de semana.